Así que en este momento le damos la cordial bienvenida a Óscar Sergio Álvarez Millán, director Cuentas Estratégicas de Sector Educación de Total Play, para el cual pedimos un fuerte aplauso para él, por favor, que es parte importante de este gran evento. También invitamos a Jorge Montañez, Channel Account Manager LATAM de 2L, que también sea parte de nuestro presidium en este momento, en este panel, que es súper importante para que nos platique. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y de manera virtual saludamos a Pelayo Covarrubias, presidente del País Digital Chile, al cual también lo recibimos con un fuerte aplauso. Y tenemos a Néstor Díaz, director de CIAPEM, al cual también le damos la cordial de las bienvenidas con un fuerte aplauso. Así que la conectividad, la inteligencia artificial y la realidad virtual, así como el Internet de las cosas, las redes 5G, Big Data y robótica, son algunas de las nuevas tecnologías que están revolucionando el futuro de la educación. Pero, ¿qué tan preparada está América Latina para vivir esta transformación y capacitar a los estudiantes para un mundo cambiante, globalmente conectado y tecnológico? Esa es la pregunta del día de hoy. Y en esta sesión abordaremos la importancia de las tecnologías emergentes en la educación y su impacto en la transformación y evolución de los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. Así que nos vamos directamente en este momento con las preguntas, y las preguntas serán para, obviamente, nuestros panelistas. ¿Cuáles son los desafíos de los sistemas educativos en América Latina para migrar hacia modelos de enseñanza y aprendizaje mediados por la tecnología? ¿Quién gusta tener la primera palabra? Gracias a todos, buenos días. Es interesante la pregunta. Quisiera dar un poquito de contexto al tema que hoy nos trae a platicar con ustedes, que es Educación 4.0. La Educación 4.0 está relacionada directamente, vamos a decirlo así, con la llamada Cuarta Revolución Industrial, ¿no? Mucha gente podría pensar que la Educación 4.0 es un modelo educativo, y no, realmente no. Realmente la Educación 4.0 se trata de utilizar las herramientas tecnológicas o de las TICs con los que se cuenta actualmente, y ir incorporando las nuevas herramientas que el mercado va trayendo a estos ecosistemas, con la intención de formar a los nuevos profesionistas, a los nuevos técnicos, para enfrentar, por supuesto, esos desafíos de los que la Cuarta Revolución Industrial les hace enfrentar, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se pensaba que la tecnología era una moda, o era una moda tal vez que tenían algunas universidades muy prestigiadas o algunas universidades privadas. Incluso se pensó que en algún momento podría ser solamente una herramienta. Hoy nos damos cuenta que la tecnología está directamente relacionada al modelo enseñanza-aprendizaje, y que sin la tecnología hoy no podríamos pensar en un crecimiento tecnológico, ¿no? ¿Aló? Listo, funciona ya. Bueno, coincido contigo, la pregunta es excelente, y coincide muchísimo con una encuesta que nosotros desde D2L realizamos hace muy poco. Encuestamos a 4.830 personas a nivel mundial, dentro de las cuales 800, 700 estaban en Latinoamérica, cubriendo mercados, por supuesto, como México, Colombia, Chile, Perú. Y en estas encuestas abordamos tanto a la parte académica como a la gente de tecnología, como al mismo staff administrativo. Y bueno, la buena noticia es que las universidades están muy abiertas al tema de la transformación digital hoy en día.
Y bueno, eso me lleva aquí tengo unas cifras que quiero citar. Bien, y es que la universidad está abierta a la transformación digital, principalmente en en el país de México. El 59% de los encuestados citaron que era por darle una mejor experiencia de aprendizaje a los estudiantes. Y volviendo a la pregunta, ¿cuáles son esas tres obstáculos que están encontrando para hacerlo? El primero de ellos, el 51% de los encuestados mencionó que era el tema de la conectividad y el acceso a dispositivos para poder entrar al tema de plataformas de educación en línea, ¿no? La segunda era con el 35% la falta de recursos y de infraestructura. Y la tercera, con el 30%, era la falta de habilidades digitales académicas. Entonces, esa es, pienso, ya a un nivel muy personal, pienso que es donde podemos hacer un mayor impacto más rápidamente, cada uno desde capacitarse a sí mismo y bueno, también desde las empresas y desde las universidades, tener iniciativas que hagan un rápido impacto en pro de disminuir estas barreras, ¿no? Que ese es el punto, ¿no? Hacer a un lado estas barreras y hacer que la educación llegue más. Y ha llegado el momento de preguntarle a Pelayo Covarrubias y Netzer Díaz, que están en este momento, ¿qué iniciativas se están implementando, por ejemplo, en Chile y México para crear entornos digitales que permitan superar los grandes retos que enfrentamos en materia educativa en nuestra región y fomentar una cultura de innovación? Ya están trabajando en la data y en la inteligencia artificial como el nuevo energía que fue del siglo pasado, hoy día la de este siglo, me pregunto yo, ¿cuánto estoy educando aprovechando los datos customizados de un alumno a otro? Es decir, la educación en base a la inteligencia artificial. ¿Cuánto yo estoy haciendo que los profesores, por ejemplo, que han tenido un desafío como nunca lo habían tenido antes, han tenido que cambiar la pedagogía en el hecho de tener que enseñar vía plataformas como las que yo estoy hablando hoy día? Es decir, nosotros vemos que Zoom hoy día es la séptima marca más importante. ¿Quién conocía Zoom antes de la pandemia, por nombrar una plataforma? Por lo tanto, nos damos cuenta que en el mundo educativo tenemos que acelerar no solo el proceso de cambio de los profesores en cuanto a una cultura digital totalmente distinta en la enseñanza, en el uso vía los estudiantes a través de plataformas como lo estamos viviendo ahora y ser capaces de empezar a transformar digitalmente nuestras organizaciones. Y ahí tenemos un siguiente desafío, quiero terminar con esto, el desafío que implica para cada una de las organizaciones, insisto, no importa si es primera infancia, si es educación en la escuela o si es educación en la universidad o laboral, toda la transformación digital de estas organizaciones tiene que basar en una lógica educacional distinta y por eso es que, por ejemplo, dando el ejemplo de las universidades, es tan importante que todas tomemos de alguna manera lo que está pasando en el día a día empresarial, ya en un mundo digital 100%, y en donde las universidades tienen que vivir su propia transformación digital. ¿Qué implica eso? Implica no solamente una metodología y una currícula de enseñanza distinta, que incorpora todos estos principios que estamos viendo que han cambiado, como hablábamos recién, la data analítica, los datos, la ciberseguridad o las distintas habilidades que requiere el siglo XXI, sino también, muy importante, cómo ellos están cambiando sus propios procesos al interior de la universidad. Cómo yo estoy recibiendo a los alumnos, cómo soy capaz de entender el modelo individual de aprendizaje de cada uno de los alumnos. Es por dar un ejemplo en el ámbito universitario, podemos seguir hablando después. Muchas gracias, Pelayo. Y tocabas dos temas importantes, el cambio y la pandemia. Por eso le quiero preguntar a Óscar y a Jorge, ¿cuál es el panorama y cómo ha avanzado México y América Latina en temas de transformación digital en la educación? ¿Y ha sido acaso la pandemia una oportunidad para que se aceleren estos procesos? No sé si quieres iniciar, Jorge, Óscar, como gusten. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que Pelayo, todos coincidimos con él cuando habla del tema de cómo se ha acelerado todo con el tema de la pandemia. Efectivamente ha sido así y lo evidenciamos también en nuestra encuesta. De las instituciones de educación superior que encuestamos, el 67% ya cuentan con sistemas de gestiones de aprendizaje o LMS. Y bien, pero el momento es diferente para cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, si bien hay una aceleración,
para aquellas que no la tenían y en estos últimos 2 años han estado acelerando su proceso en pro de brindar una experiencia en línea. También hay otras instituciones que vienen en un proceso de hace varios años y para ellas es diferente porque la aceleración ya no se trata solamente de brindar una experiencia en línea, sino de hacerlo de manera consistente a lo largo de toda la institución, de brindar una experiencia realmente satisfactoria para el estudiante, porque ya entienden que, digamos, el tema de retención estudiantil está muy ligado a eso. Y bueno, de cara al futuro, después, claro, la pandemia lo ha acelerado, pero de cara al futuro, ¿qué nos espera? Y ahí aprovecho para citar otro par de cifras, y es que de los encuestados, el 21% decía, y esto es para México exclusivamente, el 21% decía que el área académica está reacia a hacer cambios, no está motivada a hacer estos cambios de transformación digital. Y lo sorprendente es que el área de tecnología, el 43%, o sea, casi que se doblaba, o sea, la cifra se doblaba y el 43% estaba reacio a hacer cambios. Y la invitación, teniendo esas cifras presentes, es a conversar en pro de encontrar el camino para hacer la transformación digital adecuada. Perfecto, muchas gracias. Yo quisiera retomar un poquito lo que comentaba Pelayo, muy interesante, hablando específicamente de los desafíos, y con eso voy a tratar de enlazar la pregunta. Hablamos en general de la conectividad, por supuesto, como un desafío importantísimo, ¿no? A nivel Latinoamérica, por supuesto, incluso a nivel mundial, en diferentes ámbitos. Hablamos también de la brecha digital, ¿no? La brecha digital son las diferencias que hay de diferentes temas para que las personas tengan acceso a la tecnología o a la educación, ¿no? O sea, diferencias sociales o diferencias económicas, diferencias de género, incluso diferencias de edades, ¿no? Y ahí podríamos hablar o podríamos enlazar las diferencias, esta brecha digital con una brecha generacional. La pandemia hoy nos enseñó que esa brecha generacional que existe entre los baby boomers o los millennials o los centennials o esas diferentes generaciones que forman parte del ecosistema educativo, se tuvieron que enfrentar a la tecnología. Y esa adopción vivió diferente trabajo para cada una de las generaciones, ¿no? Hace 20 años se podría pensar que, bueno, más bien las nuevas generaciones podrían pensar que la adopción a la tecnología es reciente y la verdad no, o sea, tenemos, no sé, un par de décadas en donde se ha tratado de implementar esa tecnología a la educación. La realidad es que en esos 20 años se ha estado haciendo de manera muy lenta, ¿no? Específicamente hablando de este país. Y la pandemia, por supuesto, aceleró, ¿no? esa transformación o esa adopción de la tecnología, pero fue una aceleración obligada de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que es un reto importante que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Sí, al final el cambio siempre ha existido, la diferencia es la rapidez con lo que ha hecho con esta pandemia. Y por eso me gustaría que todos me contestaran la siguiente pregunta. ¿Qué aspectos son los más relevantes para verdaderamente desarrollar una agenda educativa digital inclusiva que transforme la enseñanza y el aprendizaje en los países de América Latina? Así que me gustaría iniciar contigo, mi querido Netzer, para que nos contestes esta pregunta y nos vamos pues con cada uno de ustedes. Así que adelante, Netzer. Sí, muchas gracias. Creo que retomo muchos de los comentarios que han tenido mis compañeros en el panel. Por supuesto, el ambiente de componentes digitales o tecnológicos en esta pandemia han sido fundamentales. Yo podría decir que no para transformar, sino para tener una continuidad a los servicios que se están brindando y en este sentido, en este foro, a la educación. Sí hay avances importantes, pero creo que no hemos consolidado precisamente
pues esta transformación. La transformación sabemos que es una característica a largo plazo, y que estas nuevas formas de educación en todo el mundo se han venido evolucionando hacia innovaciones en la educación. Yo lo dejaría como innovaciones, como esas acciones rápidas para poder obedecer a las necesidades que tiene, en este caso, los alumnos, los profesores, los padres de familia y todo el modelo educativo en el mundo. En México, bueno, pues existe una iniciativa de Agenda Digital Educativa como instrumento que nos permite integrar, además de planificar políticas públicas relacionadas con el uso de tecnología. Y en ese sentido, apegados al modelo de conocimiento y aprendizaje. Los especialistas en el tema les hará mucho sentido las siglas del TIC-CAT, que es el sistema que se crea en esta agenda digital educativa en nuestro país, y que tiene pues, prácticamente objetivos muy claros, que es impulsar la equidad y el acceso a la calidad de la educación, fortalecer la infraestructura física de precisamente el uso de la tecnología y los recursos educativos digitales, garantizar que pues todos tengan acceso a las habilidades y saberes digitales de este nuevo modelo, y bueno, también destacar que esta agenda se construye previo a todo el tema que estamos viviendo como humanidad, ¿no? El preservar los recursos educativos digitales creo que es también una de las grandes transformaciones que se tienen en este modelo que busca alcanzar la madurez en temas digitales. El apoyar la investigación y desarrollo precisamente hacia el uso de las tecnologías en el sector educativo y, por supuesto, concretar pues esta rectoría que tiene en nuestro país la Secretaría de Educación a nivel federal para coordinar con los demás integrantes del modelo, y en este caso de los órdenes de gobiernos estatales, y poder bajar realmente que este instrumento funcione de forma adecuada con todas las características que muchos en este momento estamos viviendo en el país. El largo y ancho de nuestro país contempla diferentes condiciones, incluso podría decir que en las zonas urbanas o en las principales ciudades de nuestro país hay una diferencia abismal entre el acceso adecuado al uso de la tecnología, y que también destaco que en este modelo de implementación de medios digitales o elementos digitales, pues nos hemos dado cuenta que la conectividad que recibíamos comúnmente en los hogares o en los negocios o incluso en las instituciones educativas, pues no estaba preparado para poder despegar pues un modelo adecuado de educación, y que en este momento lo vivimos cuando las familias se conectan a sesiones de clases con sus profesores. O falla el internet, o falla la conectividad, o es insuficiente para todos los que en una casa habitación están conectados. Creo que ahí tenemos que generar diferentes acciones que nos permitan el despliegue de conectividad, además del modelo educativo, pues sí, con elementos tecnológicos que en este momento se está viviendo en todo el mundo, incluso en los países pues que han avanzado muchísimo. Pensaríamos que ejemplos como Alemania, está el caso resuelto. Si ustedes hacen la búsqueda, encontrarán artículos donde precisamente hay instituciones de educación que tienen esa preocupación del modelo que se está pues adecuando a las características que estamos viviendo en este momento. Entonces, creo que es un trabajo global, es un trabajo interdisciplinario y, por supuesto, de todos los actores principales para poder hacer que la educación llegue a todos los espacios y que llegue con calidad. Perfecto, muchas gracias, Netzer. Y ahora me gustaría me contestaras la pregunta, Jorge, por favor. Ahora te cedo la palabra a ti. Gracias.
Bien, la agenda digital educativa de México en particular cuenta con 5 ejes rectores principales, ¿no? Pero en términos de perseguir esa inclusión, personalmente pienso que hay 3, ¿no? Y coincido con el participante anterior. Era el tema de la conectividad, es crucial, los recursos educativos y, por supuesto, las habilidades, competencias y saberes digitales, ¿no? Digamos que en términos de conectividad se están haciendo esfuerzos importantes y estos esfuerzos no solamente deben recaer, digamos, sobre las secretarías o ministerios de educación, sino sobre el gobierno en general, porque no es solamente algo que beneficia a la educación, hay muchos usos en torno al Internet y los gobiernos así lo están entendiendo y hay esfuerzos que se están haciendo. Por ejemplo, recientemente en Colombia se celebraba un contrato para hacer la conectividad de, creo que 7.000 escuelas por todo el territorio colombiano. Entonces, ya se está empezando a ver acciones en torno a esto. ¿En dónde veo yo que el tema de la inclusividad o de la inclusión ahí está flaqueando? Que es en la parte de los contenidos digitales y las competencias, y eso está muy relacionado. Y no es algo que solamente esté ocurriendo en Latinoamérica o que nos lo inventamos nosotros, sino es un problema que se ha acusado en su momento en los Estados Unidos, en Europa, y ahora nos toca el momento, pero seguro que con las iniciativas correctas vamos a poder estar del otro lado, ¿no? Que yo iba a citar aquí un par de cifras más. Entonces recuerdan que al principio les decía que el 30% de las personas encuestadas hablaba de la falta o la brecha de habilidades digitales académicas, ¿cierto? El 30% la acusaba. Y hoy en día, en Latinoamérica, el 86% de los profesores utilizan contenido hecho por ellos mismos para sus clases en línea. Y entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Seguramente estamos hablando de contenidos que se están subiendo que no son los ideales para la educación en línea. Entonces, hay mucho trabajo por hacer allí y en pro de hacer esa inclusión, porque digamos, un profesor de repente hace su mejor esfuerzo, pero no contempla que tiene que hacer su contenido accesible para todas las personas, para aquellas personas que tienen, no sé, problemas auditivos o de vista, y de repente es algo que no sabemos cómo hacer. Entonces, las herramientas tecnológicas existen, están allí, las plataformas en su gran mayoría son accesibles, pero el tema de contenido es crucial y se tiene que apalancar en una plataforma que te permita identificar y hacer esta evaluación de la accesibilidad del contenido y que sea fácil para los profesores. Gracias, Jorge. Y ahora le cedemos la palabra a Pelayo para que nos conteste esta pregunta desde su punto de vista. Adelante, Pelayo. Muchas gracias y comparto naturalmente todo lo que están planteando, pero déjenme agregar puntos distintos. Yo creo que hoy día, cuando estamos hablando de las tendencias tecnológicas, hay ciertas tendencias que hoy día ya están presentes. Por ejemplo, la gestión con uso de datos. 2, una trayectoria y una experiencia personalizada en la educación, cada día más personalizada. 3, tenemos modos flexibles, como hablábamos recién de aprendizaje, virtual, híbrido, mixto, asincrónico, etc. Estamos avanzando en lo que son las credenciales alternativas. Ustedes han visto hoy día que cada día se está educando más con estas pequeñas credenciales y la suma de muchas de estas credenciales te lleva a una lógica de diplomado o magíster. Es decir, estamos ya empezando a entender una educación de una forma experiencial diferente. Y naturalmente que todas las tecnologías que son habilitantes, naturalmente, están presentes de alguna manera en el proceso de aprendizaje. Esas son como las grandes tendencias que uno ve en la educación en los distintos colegios y universidades. Ahora, si nosotros quisiéramos aterrizar, acá hay para mí 4 elementos que son fundamentales. El primero es que tenemos que ser capaces de actualizar los currículum. Y eso es fundamental. Esto es en los colegios y en las universidades. ¿Cómo somos capaces de entender las nuevas habilidades que la sociedad adquirió post pandemia? Y tenemos que actualizarla muy rápidamente. Solo dar el ejemplo que hoy día en Estados Unidos, por ejemplo,
que se pensaba que hasta el 2025 se iba a llegar más o menos a un 22% de e-commerce, hoy día está en el 45%, y eso ustedes lo pueden ver en la valorización de sus empresas. Entonces, cuando vemos que ese cambio paradigmático, que hoy día el comercio ya es e-commerce, bueno, eso cambia toda la lógica de enseñanza, por ejemplo, en el mundo de la venta, en el mundo retail. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban a una gran retail y había un vendedor, y el vendedor tenía un rol fundamental? Bueno, eso cambió. O cómo cambió el rol del contador cuando hoy día es todo digitalizado. Ya hoy día no necesitamos de esa tarea, necesitamos de otras tareas. Por tanto, tenemos que ser muy hábiles en adecuar todos los currículum, tanto escolares como universitarios, dados los nuevos paradigmas que nos dejó o nos está dejando la pospandemia. Segundo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy día, cuando estamos hablando de un modelo Canvas Zoom, por ejemplo, o estamos hablando a través de estas plataformas, bueno, nos tenemos que adecuar muy rápido a una pedagogía digital, comparto plenamente lo que tú decías, totalmente distinta. Es decir, que la accesibilidad a ese contenido traiga consigo una pedagogía digital totalmente distinta. 3, que seamos capaces de entregarle una experiencia a los alumnos distintos. Los alumnos piensan que durante los últimos 2 años estuvieron en sus casas. Y estuvieron en sus casas no solamente estudiando a distancia, también estuvieron jugando, estuvieron ocupando distintas plataformas para aprender, estuvieron investigando a través de Google y otros. No pueden volver al colegio tal como si no hubiese pasado nada. O sea, aquí se fueron 2 años a estudiar a sus casas, a sus hogares, y vuelven al colegio y el colegio no cambió en nada. Eso no puede ser. Ya estamos ante una sociedad totalmente diferente y los alumnos cambian mucho más rápido que nosotros. Por lo tanto, el proceso de experiencia y aprendizaje que ellos van a esperar en el colegio va a ser un proceso de esperanza híbrido, muy distinto al que estuvieron acostumbrados antes de salir de la pandemia. Y por último, gestionar con datos, como hablábamos. Yo creo que es fundamental que hoy día la educación tenga un vuelco en la forma en que estamos entendiendo los resultados educativos. Y la data que me entregan los distintos tests que yo hago, las distintas pruebas que yo hago para los alumnos, y el cómo yo trabajo y estudio pregunta a pregunta, y en base a eso puedo dar una educación más customizada, creo que son los elementos que tenemos que ir poniendo sobre la mesa. Muchísimas gracias, Pelayo. Y me pregunto, ¿será lo mismo que piensa Óscar con respecto a esta pregunta? Bueno, sí, coincido por supuesto con estos monstruos remotos, ¿no?, que tenemos en el panel. La verdad es muy interesante aprender de ellos. Coincido prácticamente con todo, y me gustaría sumar que esa agenda tendría que estar enfocada definitivamente en los desafíos que planteamos al principio del panel, ¿no? Enfocada en atender esos desafíos, en atender la conectividad. Hablamos y hemos hablado en el transcurso de esta hora de los modelos educativos, de las tecnologías, de las plataformas, etcétera, pero la realidad es que no toda la población tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, no debemos de dejar pasar, ¿no?, ni de poner foco en esa parte, ¿no? Entonces, debe haber una política de conectividad importante. No sé, tal vez hablaremos un poquito más adelante de ese tema, pero lo que sí me gustaría comentar, porque prácticamente ya se comentó todo, es que se ha hablado durante mucho tiempo de democratizar la educación, ¿no? Y no me refiero, por supuesto, al término sociopolítico, ni mucho menos. La realidad es que la tecnología nos permite, y es una característica que hoy tenemos presente, y que nos permite que cualquier persona con cierta conectividad, unas mejor que otras por supuesto, con todas las ganas de poder estudiar, tenga acceso por medio de la tecnología a esa educación. Y a eso me refiero yo con la democratización de la educación, ¿no? Definitivamente esa tecnología que hoy tenemos y que hoy estamos viviendo a marchas forzadas, nos damos cuenta que hoy nos permite poder estudiar, o que un chico pueda estudiar en la Ciudad de México, en una universidad prestigiada de Estados Unidos, ¿no?
porque no tiene que viajar, porque no tiene que hacer los gastos y porque la tecnología los acerca, ¿no? Esto no es nuevo, esto tiene mucho tiempo, ¿no? Pero hoy es más palpable, ¿no? Entonces, esa agenda tiene que estar también enfocada en esa parte. Y es que tocas un tema importante. Podemos hacer muchísimas cosas, tener ya todo, como se dice coloquialmente, sobre el papel, pero si no tenemos esa parte en que llegue a las personas indicadas es lo complicado. Por eso es que surge la siguiente pregunta. ¿Qué acciones y estrategias se pueden plantear para niños, niñas y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad que tengan acceso a programas de educación en línea? ¿Qué hacemos con esa persona o esos niños, esos jóvenes que no están llegando a tener la educación por no tener este acceso? No sé quién quiere iniciar, si empezamos ahora con Jorge y posteriormente nos vamos con los demás panelistas. Muchas gracias. Bien, previo a dar respuesta, quiero compartirles un dato del cual México debería sentirse supremamente orgulloso, con muchos otros más datos que hay. Resulta que México no es ningún secreto que se convirtió como en el destino estudiantil más atractivo que hay en América Latina. Y eso viene desde hace mucho tiempo, en 1988, el Instituto Tecnológico de Monterrey fue la primera institución de educación superior de toda Latinoamérica y del mundo hispanohablante en conectarse a Internet. Y eso demuestra el compromiso de México con la innovación, ¿cierto? Pero a pesar de este y muchos otros éxitos que ha tenido la educación mexicana, queda mucho por hacer y el COVID lo ha evidenciado, ¿no? Y este tema de conectividad claramente es un inconveniente enorme en el que ya se está trabajando, ¿no? Desde el lado de tecnología, ¿qué se puede hacer? Y me voy a remitir un poco de nuevo a la encuesta, que por cierto, si pasan por nuestro stand, se la podemos facilitar, trae datos geniales o en nuestro sitio web. Y ahí decía que el 42% de los encuestados en México dice ya estar utilizando tecnologías móviles, ¿verdad? Y que funciona bastante bien para apoyar a los niños y niñas que no tienen acceso a este tema de conectividad. Y el 32% no la está utilizando, pero quiere hacerlo porque piensa que puede funcionar bastante bien. Pero este tema de la accesibilidad móvil, ¿cómo ayuda? Porque si a la larga necesitas el Internet, ¿no? Digamos, en muchos lugares el Internet es muy intermitente, o en muchos lugares el Internet está en la escuela, ¿cierto? O en algún lugar, en la biblioteca. Entonces, a través de los dispositivos móviles, que es mucho más fácil acceder a un dispositivo móvil que de pronto a un laptop o un computador de escritorio, los estudiantes pueden tener internet un par de minutos, descargar los contenidos y cuando estén offline, cuando estén ya sin internet, pueden seguir trabajando sus contenidos y continuar su educación. Y luego más adelante, cuando vuelvan a la biblioteca o a la escuela o vuelvan a tener datos en su celular, van a poder sincronizar y mantenerse y actualizar todo lo que han hecho y descargar nuevos contenidos para continuar con su educación. Entonces, bueno, eso quería compartir. Muchas gracias, Jorge. Y nos vamos con Pelayo para que nos dé respuesta a esta pregunta de conectividad. Mira, conectividad en el mundo vulnerable, así lo entendí, digamos, y creo que la pregunta es muy bonita, porque sin duda esta pandemia nos ha dejado brechas importantes. No solo hay brechas etarias, naturalmente siempre las hay en el mundo de la digitalización, hay brechas urbanas y rurales, hay brechas socioeconómicas, qué duda cabe, y también tienen que haber brechas de conectividad. Hay familias que obviamente tenían conectividad con fibra perfecta y hay familias que quizás no tenían conectividad. Harari ya nos decía hace un tiempo atrás en sus libros que él estaba muy preocupado de que se produciera esta brecha entre estos dos mundos, el mundo que estaba conectado y el mundo que no. Por tanto, yo encuentro que tu pregunta es muy relevante, porque si nosotros vamos que durante los últimos 2 años muchos muchachos vulnerables se quedaron sin la misma educación que tuvieron otros, se produce una brecha educativa que es muy difícil de acortar en el tiempo. O sea, el primer punto es relevar la importancia de tu pregunta en cuanto a cuánto nos estamos preocupando de la vulnerabilidad y de las brechas que tuvimos durante esta pandemia. Y para responder educativamente, naturalmente tenemos que hacer esfuerzos y por eso es que nosotros vemos desde Fundación País Digital
que la tecnología es siempre un habilitante, y es un habilitante que permite, justamente aprovechando la tecnología, cerrar brechas que se hayan podido producir. Y en ese cierre de brechas nosotros, por ejemplo, en la Universidad del Desarrollo tenemos un proyecto muy bonito que lo hemos trabajado también con la gente del TEC, aprovecho saludar los amigos del TEC de Monterrey, que es Realitec. Y el propósito de Realitec es innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la incorporación de realidades extendidas, por ejemplo, la realidad aumentada, la realidad virtual, la realidad mixta. Y esto permite potenciar y expandir las instancias de aprendizaje. Entonces, cuando de alguna manera yo tomo una tecnología y se la doy a estos muchachos que ustedes han visto de una vulnerabilidad distinta y le hago un curso de nivelación, ocupando tecnologías, tengo la oportunidad de que ellos peguen el salto en la posible brecha que haya quedado. Entonces, pongo este ejemplo de Realitec de la UDD como un concepto de consultoría que uno puede empezar a entregarle a los colegios para poder desarrollar con ellos esa educación más específica. Y solo terminar tu pregunta compartiendo que nosotros desde Chile, y no conozco el caso mexicano, pero desde el caso chileno, estamos haciendo enormes esfuerzos porque al menos el 100% de las escuelas en Chile tenga conexión de fibra. Hoy día no todavía el 100% está con conexión de fibra. Nos quedan de las 12.000 escuelas que tenemos en Chile, más o menos 1.000 que no tienen fibra conectividad, y creemos que eso es de una urgencia máxima. O sea, hoy día no podemos permitirnos que en el mundo de hoy un colegio no esté conectado con la mejor tecnología de conectividad como es la fibra óptica. Muchísimas gracias, Pelayo, y cedemos la palabra a Netzer para que él nos dé el punto de vista acerca de este tema que sin duda alguna es uno de los temas más fascinantes y ahorita vamos a seguir platicando de ello. Así que Netzer, contigo está la palabra. Muchas gracias. Yo remontaría algunos datos estadísticos que podemos visualizar precisamente a través de la última encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares que el Instituto del INEGI desarrolló en el año pasado. Tenemos en México un acceso a Internet de 84.1 millones de personas. Tenemos usuarios de teléfonos celulares, 88.4 millones también de mexicanos que lo están utilizando. Un poco menor el número de computadoras en los hogares, son 44.4 millones de personas que tienen el uso de estos dispositivos en su hogar. Algo interesante que hay 71.5 millones de hogares con televisiones digitales. Sabemos que hemos transitado ya a la señal de televisión digital en nuestro país. Fue un programa pues muy importante del cambio de estos medios de comunicación de televisión análoga a una señal digital, y que esto abre la oportunidad precisamente para los contenidos que en este momento se están desarrollando en la educación básica, media y media superior de nuestro país. Y bueno, algo también importante, también hay usuarios de la radio con 41 millones de personas que están pues utilizando este medio ya digital también a través de diferentes comunidades, ciudades, poblados en lo ancho y largo de nuestro país. Algo interesante que destaca este estudio, que bueno, pues haciendo el análisis de muchos de los datos, es que el 34% al 44% de estos usuarios que tienen acceso a las telecomunicaciones en los diferentes ámbitos, lo ocupa para tomar cursos para complementar la educación. Esto es importante destacar, para complementar la educación. Y bueno, si nos comparamos con algunos otros países de la OCDE, bueno, pues no son cifras halagadoras para nuestro país, y que bueno, pues estamos por debajo de la media. Pero bueno, destaco el uso, como comentaba Pelayo, en los temas de dispositivos móviles, y que ahí podemos generar estrategias adecuadas para que se puedan convertir realmente en herramientas de acceso a los modelos de educación apoyados con tecnología. Quiero aquí destacar también algunos ejemplos
pues que se viven actualmente en nuestro país. Hay comunidades en donde sí hay teléfonos celulares, pero no hay señal de telefonía celular. Lo que hacen es pues enviar un mensaje, se queda almacenado en el teléfono, hay una camioneta que recopila todos los teléfonos de la comunidad, sube alguna montaña, capta la señal, se reciben todos los mensajes, se envían todos los mensajes, baja la camioneta y cada persona habitante de esta localidad pues ya tiene una comunicación, llamémosla híbrida, ¿no? Entre lo digital y lo precario que pudiera ser este modelo, pero estamos viviendo una gran complejidad en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y que el gobierno de nuestro país está desarrollando estrategias importantes con el programa de CFE Telecom Internet para Todos, y que creo que es algo que tenemos que visualizar desde los órdenes de gobierno, en donde tenemos una mayor comunicación con la sociedad y que son los gobiernos subnacionales, que así se conoce en Latinoamérica. En nuestro país son los gobiernos estatales y municipales, y que bueno, precisamente uno de los objetivos que tiene el CIAPEM es poder impulsar las necesidades puntuales que tenemos en cada uno de los rincones de nuestro país. En el escritorio se escucha muy bien estos números, estas estadísticas, pero la realidad es que en estos accesos que tenemos en diferentes entidades federativas de nuestro país, pues solamente algunos puntos se benefician con accesos muy básicos de comunicación. Entendemos que hay una gran oportunidad con proyectos como el que acabo de comentar de Internet para Todos, y algo importante también destacar, que, bueno, no sé, hacer una historia de lo que ha sucedido en los programas de tecnología en nuestro país y puntualmente para el área de educación. Y creo que vamos a coincidir muchos de los que estamos en este evento, de que tenemos que transitar hacia una agenda de continuidad. Primero inicio con la red local, la red estatal, que fue, o la red escolar, mejor dicho, que fue un programa que se impulsa en 1997 al 2004. Después hubo un programa muy cuestionado de Enciclomedia, tiene una fecha del 2003 al 2011. Luego Habilidades Digitales para Todos, o el famoso HDT, de 2009 al 2012. Después hubo una estrategia para dotar de equipo de infraestructura tecnológica como micompu.mx del 2013-2014. Un programa piloto de inclusión digital que le conocieron como el PEPID, 2013-2015, y últimamente con un programa que es Aprende 2014-2015, y que a través de estos programas México ha avanzado en temas del uso de tecnología en la educación. Y bueno, cuando se viene todo este tema de la pandemia, pues hay plataformas virtuales y recursos digitales que empiezan a generarse en nuestro país, y es el caso de Aprende en Casa, un programa que está funcionando, y también algunas otras instancias no gubernamentales como la Fundación Carlos Slim con pruebate.org, y por supuesto la televisión educativa. Este elemento que al final busca digitalizar la educación o apoyar a la educación con estos habilitadores digitales, pero tenemos que avanzar. Perfecto. Netzer, disculpa que te interrumpa, yo sé que este es un tema que nos apasiona, pero vamos a tener que cerrar en este momento el tema, así que muchísimas gracias. Yo cerraría nada más con que necesitamos una agenda del Estado mexicano que dé la continuidad a estos programas y que no se acaben por administraciones. Perfecto, muchas gracias, Netzer. Sin duda ha sido un panel lleno en que nos ha dado mucha información, que nos ha enriquecido, y sin duda alguna tenemos nada más una pregunta en la sesión de preguntas sin respuestas, así que adelante.
Ahorita nos vamos a la pregunta que tenemos. Les recuerdo que estamos en este evento que es híbrido en la sala A. Tenemos este tipo de conferencias presenciales, tanto virtuales, y en la sala B pueden encontrar todos los contenidos virtuales. Adelante. Muy buenos días. Tenemos a una audiencia virtual muy activa en este panel de Educación 4.0. Quiero compartirles algunos comentarios. Alguno de ellos es de Andrés Zapata. El concepto de tecnología en educación es mucho más amplio que el simple uso de computadoras, redes o plataformas. Un docente utiliza tecnología todos los días sin estar conectado a una PC. Por otro lado, también tenemos un comentario de William Rodríguez de Educative Unit Caramanga de Loja, Ecuador. Y es un mensaje para Jorge donde dice: es la absoluta verdad, Jorge. Nosotros los docentes estamos elaborando nuestro propio material. Y tenemos una pregunta muy interesante que precisamente está dirigida a Netzer Díaz y es: ¿cómo considera desde su perspectiva que la Estrategia Digital Nacional publicada ayer en México ayudará a la conectividad para escuelas, universidades y centros públicos? Adelante, Netzer. Perfecto. Sí, creo que hay un revuelo en nuestro país con la publicación precisamente del Diario Oficial de la Federación de estos dos instrumentos, la Agenda Digital 2021-2024 que salió el día de ayer, así como el tema del uso de, pues yo diría, de un concepto técnicamente pues no reciente, que es la informática y los medios de gobierno digital y todos estos aspectos. Y creo que uno de los componentes principales que tenemos que detonar para que realmente exista esta conectividad en nuestro país es que todos los actores participemos en un objetivo principal, que es convertir a nuestro país en un México digital, y que bueno, nosotros desde estados y municipios lo estamos realizando con la vinculación efectivamente con todas estas instancias, no solamente de nuestros órdenes de gobierno, sino que también con los poderes a través del legislativo y por supuesto con la industria y la academia para fortalecer este ejercicio. Y algo importantísimo, poner al centro de toda esta estrategia a los ciudadanos, a la población misma. Creo que ahí es donde tenemos que colaborar y poder desarrollar esta estrategia en conjunto. Desde el CIAPEM lo estamos desarrollando desde hace 48 años que existe la asociación y bueno, pues hemos tenido esta evolución y conocer que tenemos que llegar a consolidar la agenda digital del Estado mexicano. Perfecto, mil gracias. Muchísimas gracias. Con esto cerramos nuestra sesión de preguntas y respuestas, sin antes, obviamente, darles las gracias por estar en este panel de esta manera, de manera virtual, en este gran evento que impulsa la educación, la hace más grande y hace sinergias para que sigamos adelante. Así que tenemos un reconocimiento a nombre de eTech Evolving Education por esta gran participación. Así que en este momento van a ser partícipes. Les pido se pongan de pie, por favor. Y hacemos la entrega de este reconocimiento. Ok, en este momento, disculpen, primero le doy el reconocimiento de este lado, está, muchísimas gracias. Así. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. A nuestros panelistas virtuales, obviamente, se los haremos llegar para que ustedes también tengan este gran recuerdo de este evento extraordinario. Así que con esto cerramos la participación con un fuerte aplauso a nuestros panelistas, grandes panelistas, que es un honor tenerlos. Así que muchísimas gracias. Gracias también a Néstor y a Pelayo de manera virtual, así que ha sido un gran evento. Gracias, y les recuerdo que tenemos más de nuestro programa, así que les vamos a invitar en este momento a los que gusten salir para seguir viendo la exposición. Está de este lado a la salida y en la siguiente participación entraremos de este lado con nuestros respectivos asientos. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes por esta gran participación. Gracias. Gracias, hasta luego.